Jóvenes, vamos a hablar hoy sobre la genética molecular y empezamos trabajando sobre el ADN o ácido desoxirribonucleico. Está compuesto de 4 bases nitrogenadas, 2 purínicas, que son la adenina y la guanina, y 2 pirimídicas, que son citosina y timina. Además de un azúcar desoxirribosa de 5 carbonos y grupo fosfato. Tiene una estructura de doble cadena o doble hélice enrollada con moléculas de azúcar y fosfatos en el exterior y bases nitrogenadas en su interior. Sus propiedades más importantes son que las cadenas solo pueden aparearse así: adenina-timina, citosina con guanina. Cada molécula está compuesta por 2 largas cadenas de polinucleótidos. Durante la duplicación del ADN, estas cadenas se disocian y cada una sirve de molde para dar la síntesis de las 2 moléculas complementarias. Recordemos que en este caso, siempre adenina va a ir con timina, timina va a ir con adenina, citosina va a ir con guanina y guanina va a ir con citosina. Este es para el proceso de la duplicación del ADN. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN y están vinculados en la misma área y son ácidos. Recordemos que se llaman ácidos nucleicos porque están en el núcleo de las células eucariotas. Estos tienen funciones y características totalmente distintas. Recordando que el ARN o ácido ribonucleico es una molécula formada por monómeros o subunidades llamadas nucleótidos. Sin embargo, el ARN difiere del ADN en 3 formas importantes que son: primero, la molécula de ARN consiste en una sola cadena de nucleótidos, en lugar de las 2 cadenas de la molécula de ADN. Segundo, el ARN tiene una ribosa como azúcar de 5 carbonos en lugar de la desoxirribosa, y la diferencia radica en grupos hidroxilos de carbono número 2. Finalmente, el ARN tiene uracilo, una base nitrogenada en lugar de timina. Estas diferencias químicas facilitan a la enzima de la célula distinguir el ADN del ARN. Bueno, miren ustedes acá. Aquí tenemos la molécula de ARN, que es una cadena sencilla, donde están dentro de ella las bases nitrogenadas que están en estos colores, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que tenemos citosina, guanina, adenina y uracilo. Y la ADN, que es una doble cadena, doble hélice, citosina, guanina, adenina y timina. Entonces, esa es la diferencia entre los 2 ácidos nucleicos. Recordando aquí, entonces el ADN es un ácido nucleico igual que el ARN, formado por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y guanina, citosina y timina, y el azúcar de 5 carbonos, que es una pentosa, y el fosfato. Y el ARN formado por también las mismas 4 bases nitrogenadas, diferencia que está adenina, guanina, y en vez de timina está el uracilo y la citosina. La misma ribosa y el grupo fosfato. La replicación es crear una copia del ADN. Cada una de las células nuevas tienen el mismo ADN de la célula que reemplaza. Y esto se debe a que las células tienen la capacidad de crear copias del ADN. A este proceso de copiado se le conoce como replicación. Volviendo a hablar de las 4 bases nitrogenadas, la adenina se enlaza con la timina, la citosina se enlaza con la guanina y así sucesivamente. El ADN tiene 2 cadenas. Si se conoce la secuencia de una de las cadenas, es fácilmente posible predecir la secuencia de la otra cadena, como lo vemos aquí. El ADN no se puede copiar a sí mismo. Para esto necesita utilizar unas moléculas muy importantes llamadas enzimas. En el primer paso para la replicación es cuando un grupo de enzimas separa las 2 hélices del ADN. Y una vez separadas, cada una de estas cadenas va a servir como templado, que no es nada más que un molde para producir la otra cadena. Es como si se abriera las cremalleras del pantalón. Miren en el dibujo esta es la cremallera de una falda, de un pantalón, de un short. Entonces, al abrir la corredera, se van a abrir
las dos cadenas de ADN, una para un lado y la otra para el otro, como lo vemos aquí. Esta es la cadena, en la cremallera cerrada y esta es la cremallera abierta. La primera etapa de la replicación es la separación de las hélices, como lo vemos aquí. La pregunta es, ¿cómo las células creen una nueva hélice a partir de este templado? Entonces, aquí es cuando interviene una enzima llamada ADN polimerasa, que tiene una función muy importante en el proceso de replicación después de que ambas cadenas sean abiertas. Esa ADN polimerasa hace que se formen las dos nuevas cadenas de ADN. Luego viene el proceso de transcripción, que es que el ADN transcriba al ARN el producido de esa duplicación. Las moléculas de ARN son transcritas de acuerdo a la información codificada en la secuencia de las bases nitrogenadas. Entonces aquí tenemos el ADN que se abre en el proceso de replicación y forma lo que es el ARN o ácido ribonucleico. ¿Cómo comienza este proceso? Primero la enzima ARN polimerasa, que está aquí, y otras proteínas reconocen el inicio de un gen, y aquí está el inicio, que comienza a desarrollar el segmento de ADN y separarlo, como lo vemos aquí, por los puentes de hidrógeno, que existen entre las bases complementarias. Mírenlo aquí, esta es la transcripción. Segundo, la RN polimerasa se une a una cadena de ADN utilizada como molde. Los nucleótidos de ARN forman pares de bases complementarias con la cadena de ADN que van con la misma dirección. Entonces, la guanina se empareja con citosina y la adenina con el uracilo. La cadena de ARN de crecimiento se cuelga libremente a medida que se transcurre, entonces el hilo de ADN se cierra nuevamente, como lo vemos acá. Se formó el ARN nuevo y acá se cierra nuevamente la nueva cadena de ADN. Aquí observamos, esta cadena que está aquí se transforma en ARN porque se aparejan las bases nitrogenadas correspondientes. Por tercera parte, la cadena de ARN completa se separa de la plantilla de ADN y el complejo de transcripción se cae. Todo esto sucede en el interior de un núcleo de las células eucariotas y luego el ARN mensajero sale del núcleo, viaja al citoplasma directamente a los ribosomas para ser traducido en el lenguaje proteico. Aquí vemos que la ARN polimerasa se mueve bajo la acción del ADN. Y por último, otro proceso que pasa en el ADN, la traducción. La traducción es el proceso con que la célula logra leer el mensaje que transporta el ARN mensajero para posterior producir una proteína, y todo comienza cuando tres de las bases nitrogenadas del ARN mensajero se combinan y forman un codón, como lo vemos aquí. Aquí hay tres bases nitrogenadas diferentes, adenina, uracilo y guanina forman un codón, adenina, adenina, citosina forman un codón y uracilo, citosina y uracilo forman un codón. Entonces, para leer este círculo, que es el del código genético, tenemos que tener en cuenta que hay tres divisiones, 1, 2 y 3. Véanla aquí. Entonces, para leer un codón, como base C, AC, citosina, adenina y citosina, primero debemos encontrar la letra C que está en el centro del círculo, que en nuestro ejemplo es la citosina y se coloca con el número 1. Observamos el diagrama que está dividido en 4 cuadrantes. 1, 2, 3 y 4. En el mismo cuadrante donde encontramos la primera letra, ven aquí, buscamos la letra A, pero en el segundo anillo. Y aquí está. Este es el segundo anillo con un amarillo más intenso. Y identificamos con el número 2. Ahora continuamos en el mismo cuadrante, pero en el tercer anillo, que sería este que está aquí. Las letras más pequeñitas, ¿sí? De adentro hacia afuera, que tiene un color más intenso que el otro amarillo. Buscamos la letra C, aquí la vemos, y la numeramos con el número 3. Desde donde encontramos esta última letra, también encontrarás el nombre del aminoácido que se forma de la unión de la citosina con la adenina y la citosina, ¿verdad?
Entonces, ese nombre de ese aminoácido se llama histidir y lo ubicamos en el diagrama. Luego, el ARN mensajero tiene el inicio que se llama codón de inicio, que siempre va a empezar por adenina, uracilo y guanina, que es el aminoácido metionina, y va a tener un codón stop o de terminación, que pueden ser o UAA, uracilo adenina adenina, UAG, uracilo adenino guanina, y UGA, uracilo guanina y adenina, que se llama codón stop. Pero ninguno de estos dos codifica para un amino.